Hola, ¿qué tal, gente? Sean todos ustedes bienvenidos a un episodio más de Somos Músicos. En esta ocasión nos vestimos de gala. Tenemos un gran maestro, un gran guitarrista, cantante, armonista, etcétera. Podríamos pasarnos pues un buen rato enumerando las virtudes y cualidades de este maestro, pero pues nos dejamos de tanta palabra y con ustedes el profesor Carlos Franco. Hola Luis, qué gusto en saludarte. Muchísimas gracias por la oportunidad de aparecer en tu programa. Estamos aquí con mucho gusto a la orden para platicar un ratito. Y si me lo permites, déjame que estoy aquí con mi esposa Greta y con mi hijo Diego, que mándenles un saludo a tu auditorio, ya que me acompañan en este momento y les da gusto estar aquí. Adelante, somos todo oídos. Adelante, es mi esposa Greta con ustedes. Buenas tardes a todos, muchas gracias por el espacio y el tiempo y pues les mandamos un fuerte saludo a todos los que nos están escuchando y pues aquí muy orgullosos de mi esposo. ¡Hola! Él es Diego, mi hijo, que está también aquí saludando. Oye Luis, si me permites, déjame hacerle en público una pregunta a mi esposa que siempre le habría querido hacer. Oye Greta, ¿cómo ha sido hasta ahora tu vida casada con un músico? ¿Te la has pasado bien? Fíjense que ahí les tengo que contar algo que es muy curioso para mí porque pues Carlos y yo nos conocemos desde hace muchísimos años, pero no habíamos convivido tan de cerca. Entonces ya cuando empezamos hace un par de años a salir, y él pues ya me contó que se había dedicado a la música, ¿no? Y que era músico y demás, yo dije, no sé si está haciendo bien al salir con él, porque pues músico, ¿no? Para mí era sinónimo de antros, música, ¿no? Peligro. Tatuajes, drogas, yo dije, no, foco rojo aquí. Y la verdad es que no, todo lo contrario, ¿no? Con él he aprendido que de verdad la música es arte en todos los sentidos y bueno, yo veo todo lo que hace día a día y compone y enseña, ¿no? Dando sus clases y también él haciendo sus discos. La verdad es que ha sido toda una aventura, pero para bien, ¿no? Ha sido, la casa está llena siempre de ruidos lindos, digamos, ¿no? Ya sea de bajos, guitarras, teclados, batería, canciones para todos. La verdad es que muy bonito. Ha sido una gran aventura y claro que estoy muy contenta de ser la esposa de un gran músico y muy orgullosa de cada cosa que hace. Sí, yo creo que ahí se rompe uno de los tabús que manejamos o hemos tratado de explicar en este podcast, que es pues no siempre el ser músico es malo. Yo creo que muchas veces en el caso de, por ejemplo, de usted, le tocó un marido que pues es un gran músico y y pues afortunadamente le fue bien en la vida. Gracias Luis por eso de un marido que es un gran músico. Bueno, no, eso creo que le corresponde a ella. Yo simplemente, pues, le agregué que lo de marido, porque, pues, lo de gran músico, aunque yo nunca tuve la oportunidad, la única oportunidad que yo tuve de tomar clase con usted, se me empalmó con otra materia y, pues, la otra materia era, de tronco común y la de usted optativa. Ya no pude tomar clase con usted, pero algún día, espero si usted me lo acepta, yo también soy, pues ya sabe, le hago el arreglo, la composición, vendo chicles, molotes. Si algún día usted me lo acepta, podríamos hacer algún proyectillo por ahí y pues trabajar con usted. Yo conozco su música, conozco compañeros, gente que tuvo clase con usted y pues sé que es usted un músico pues en toda la extensión de la palabra. Pues gracias Luis, qué bonito que a uno lo reconozcan por eso. Y pues sí, con mucho gusto, siempre es muy padre colaborar con colegas que compartan esta pasión, que además tenemos la fortuna de que sea también nuestra profesión, ¿no? Entonces sí, claro que sí, Luis, estaría padre hacer algo Pero bueno, de conjunto. dejémonos de palabras, como decía un amigo, y empecemos por el principio, según los cánones. ¿Cómo empieza
cómo empieza Carlos en la música. Pues fíjate, tiene ya tanto tiempo que a veces hasta, hasta o sea, se me hace increíble, ¿no? Tantos años. Pues yo creo que empieza porque, pues, cuando yo era muy pequeño, eh, crecí en una casa en donde mi mamá tocaba el piano, ¿no? De manera, pues, digamos, por afición, ¿no? Pero a su vez era un piano que había pertenecido a mi bisabuelo, o sea que era un piano que ya tenía ahí algunos años en la familia, un piano que a la fecha por ahí conservamos, y bueno, pues siempre estuvo esta inquietud, ¿no? De, bueno, ¿qué será jugar a golpear las teclas y que produjera sonidos? Es como que estuvo latente, pero no fue sino hasta como a los 13, 14 años que me dieron ganas ya de agarrar una guitarra y tocar, ¿no? Principalmente yo creo que fue la música de los Beatles la que me llamó la atención como para tocar las canciones. Porque antes yo escuchaba música, desde canciones infantiles de películas de Disney, que cuando fui después un poquito más grande, ya a los 12 años, 11 años, lo que en ese entonces sonaba, ¿no? Que era el rock en español, de Hombres G, Manitos Verdes, ese tipo de cosas. Pero no sé, hasta que ya les dije que dije, estaría padre tocar esta canción en la guitarra. Y pues ya fue así como me empecé a meter, ¿no? Antes vendían una especie de revistas que les llamaban Guitarra Fácil, no sé si a ti te tocaron, tal vez, a ti ya no, porque eres joven. No, 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 no hay mucha diferencia de edades entre usted y yo, andaremos por los mismos, hay por los 15 años, 16. Sí, sí me tocó conocer esas revistas que eran, bueno, no sé en su época, pero a mí las que me tocaron ya eran un poquito más, pues ya de un papel como más áspero, más delgadillo, pero pues sí, básicamente muchas traían nada más las pisadas, las letras de las La canciones, letra. y en algunas partes arriba venía el acorde y hasta eso muchas veces venía el acorde mal. Sí, claro, a veces había que deducir realmente cuál era el acorde, ¿no? Porque por error de impresión o error de quien las editaba, pues venía mal ahí la Sí, armonía. sí, yo me acuerdo que en una ocasión a mí me tocó, ya saben, en uno de los trabajos que hice, que publicaron, todavía llegó a publicarse uno de mis trabajos en una de esas revistas, y me llegó a tocar a ver, buscarlo y ver cómo uno de los acordes que yo había escrito, lo tenían como doble disminuido, cuando en realidad era diferente el acorde, y era como de que, bueno, pues ya. La gente algún día, pues esperemos se dé cuenta que el acorde estaba mal escrito. Pero maestro, antes de que continuemos con esta historia, usted recuerda o tiene algún bagaje ahí en su mente? ¿Cuál fue la primera canción de los Beatles que usted tocó? Hijo, yo creo, no me acuerdo así con exactitud, ¿no? Pero me acuerdo que buscaba las que fueran más fáciles, ¿no? Las que tuvieran buenos acordes para que no tuviera ahí que meterme mucho en broncas de cambiar los dedos rápido. Tal vez, tal vez fuera de Get Back, porque nomás tenía dos acordes, ¿no? Y por ahí un acordecito de paso, pero Ajá. con dos acordes pues salía la canción y con eso ya la podía tocar. Quizás esa fue la primera que yo intenté tocar y que más o menos me salió. Es una buena pregunta, nunca me había puesto a pensar con tanto detalle cuál fue la primera canción de los Beatles que intenté tocar, pero posiblemente la de Get Back, que solo tenía dos acordes. Mire, es muy curioso porque yo creo que hasta hoy en día tengo ese archivo. El primer arreglo musical que yo hice de los Beatles fue Get Back. Ah, sí, Y precisamente yo lo escogí por eso, porque yo vi, bueno, son dos acordes básicos, como llamémoslo, como de transición ahí, ajá, sencillón, y dije, puedo utilizar uno más para hacer una pequeña modulación, o hacer ahí como un cambio de posición, algo extraño, porque siempre me he caracterizado por hacer cosas medio raras, por eso agradezco a mis maestros de armonía, entre ellos el profe Quintana, por soportarme, porque
yo dije, pues sí, pues, con esta puedo experimentar. Y sí, hasta hoy en día creo que tengo el archivo Get Back. de Get Back porque dije, bueno, pues era de las más sencillonas. Porque sí, si nos ponemos a analizar y ponernos aquí exquisitos, hacer un análisis completo de armonía y de un contrapunto tal vez y de todo eso, pues sí, podríamos decir que las canciones de los Beatles, pues muchas eran demasiadamente completas, más de lo que se esperaba para la época. Pero retomando el tema, bueno, entonces Carlos Franco empieza con la Sí, guitarra. tocando y cantando, ¿no? Pues así con las guitarras fácil, ¿no? Estaba yo creo que más o menos en secundaria cuando eso fue. Y obviamente nunca falta que tienes en tu salón de clases algún compañero que también toque la guitarra y le guste más o menos la misma música que a ti. Y fue con un amigo que hoy día él se dedicó más a la cuestión de cinematografía. Él es fotógrafo de cines, profesor en la UPAEP, se llama Omar García. Con él fue con el que empecé a tocar, ¿no? Tenemos por ahí algunos cassettes, ¿no? En ese entonces, no sé si te tocaron aquí los cassettes, Sí, se sí. grababa con una grabadora de esas de pilas muy sencillitas, grabábamos ahí lo que tocábamos, algunas canciones intentábamos ya por ahí hacer algunas composiciones originales, a lo mejor muy parecidas a canciones ya existentes, pero con ligeras variaciones para que no, para que se notara que eran distintas, ¿no? Y bueno, hacer covers, ¿no? Pues, en este caso de Beatles, de Los Hombres G, de Caifanes, que era este grupo de rock mexicano que estaba de moda también en aquel entonces, ¿no? Tocábamos algunas canciones. Maná, obviamente, pues era el pop que sonaba en el radio, no había tantas opciones para escuchar música, más que o escucharlas en radio, en la tele en un momento dado, o comprar los discos, ¿no? No había la sobreoferta que hoy tenemos para escuchar música de todo el mundo, de todos los géneros y de todos los artistas. Entonces, pues sí, crecí escuchando lo que sonaba en el radio, ¿no? Lo que estaba de moda. Entonces, además que pues de esta manera era una forma de que tocaras en las reuniones y les gustara a los cuates, ¿no? Que era más probable que les gustara una canción de Maná a que les gustara una canción de los Beatles, ¿no? Que los Beatles, aunque fue la música que a mí me gustó, pero no fue una música con la que yo había crecido, era más bien música de la época de mis papás. Entonces, pues también escuchaba lo que en ese entonces sonaba, que era esto, ¿no? Maná, Caifanes, Fobia, Hombres G, todo esto que sonaba en radio. Y bueno, pues empezamos a juntarnos con otros cuates, con un primo de él que también tocaba la guitarra, y ya sabes que nunca falta, bueno, no sé si sea siempre, ¿no? Pero en muchos casos ha sucedido con colegas míos, que uno termina agarrando el bajo porque nadie quiere agarrar el bajo, todo el mundo quiere tocar la guitarra. Exactamente. A mí en lo personal, yo aprendí a tocar el bajo porque nadie lo quiso agarrar y yo ni siquiera, bueno, más que cuando llevé guitarra funcional, pero de ahí yo nunca había tocado una guitarra, un bajo. Sí, o sea, muchas veces el bajo no es un instrumento que uno escoja como opción uno, ¿no? Sino más bien lo tomas porque pues es necesario, te das cuenta de la importancia del bajo en un ensamble de música, y dices, bueno, pues alguien tiene que tocar el bajo, ¿no? Y como nadie quería tocar el bajo, pues me agarré yo. De hecho, era un bajo justo de mi amigo Mar, el que te menciono. Era un bajo bien corriente, de esos todos viejos que sonaba bien feo, pero bueno, pues con algo había que empezar. Y pues así empecé, ¿no? Tocando el bajo en ese grupo. Con ese grupo incluso estuvimos tocando, pues más que nada en fiestas de amigos, festivales de la escuela, reuniones familiares, por supuesto, que si era el cumpleaños de la abuelita de tal, bueno, pues vamos a tocar en la fiesta de tu abuela, y ese tipo de cosas para empezar a tocar finalmente en público, ¿no? Sí, Y ya con el paso, sí, adelante, le dije. No, bueno, sí, es que le iba yo a hacer el apunte de que muchas veces empezar a darse a conocer, ¿no? O sea, ya como no solo quedarse con la idea
que creo que como músicos nos ha pasado mucho de que no solo queremos que, o sea, ensayar con nosotros y que nos escuchen la gente que estamos, con la que estamos tocando, sino queremos que otra gente nos escuche, nos diga en qué estamos fallando, en qué podemos mejorar y ir como evolucionando. Sí, por supuesto, ¿no? Y más a esa edad, o sea, no sé, los 16, entre los 16 y los 18 años, pues como que te interesa mucho el, el, ¿cómo decirlo? Como la exposición ante el mayor número de personas posibles, ¿no? Si tú quieres, a lo mejor en ese entonces era para impresionar a las chavas o a los cuates y ganar más amigos y te dijeron, mira el grupo de este cuate, ¿no? Y que a lo mejor en una de esas te invitaron a tocar aunque fuera TV3 o cosas así, ¿no? Era como el objetivo de ese entonces. Y bueno, pues así sucedió, aunque no fue un grupo que durara mucho tiempo porque pues cada uno tenía, sobre todo de mis compañeros de ese grupo, ¿no? Y en ese entonces tocaba la batería, era un primo mío que le interesaba mucho el fútbol, ¿no? Entonces él se fue más por el ámbito del deporte. Mi amigo Marc, como te mencionaba, estaba muy interesado en estudiar cine, entonces pues también, ¿no? Se fue a estudiar a Ciudad de México. Y al final pues me quedé yo todavía interesado en este aspecto de la música y dije, bueno, pues me gustaría aprender mejor, ¿no? Comprender un poco más todo lo que hay detrás de una canción, ¿no? ¿Por qué escoger esos acordes? Yo no tenía ni idea de por qué una canción lleva ciertos acordes y no otros, o si en un momento dado se podrían cambiar otros, o cómo construir los acordes para no tener que memorizarlos. Y fue entonces que dije, bueno, pues me voy a meter a estudiar música un poquito más formal. Y empecé en unos cursos de verano que daban en la UAP, en la Vicerrectoría de Docencia, hace un buen, ¿no? Por ahí del 96, tal vez 95, 96. Donde había un maestro que se llamaba Diego Rosas, un maestro que principalmente tocaba blues, ¿no? Él fue, digamos, mi acercamiento hacia la música desde un punto de vista ya un poquito más formal. Y bueno, pues empecé a aprender muchas cosas que me imaginaba, ¿no? Yo había escuchado blues y me gustaba, pero nunca me había metido realmente a fondo a estudiar blues, ¿no? Ni a conocer su forma, escalas, etcétera. Y del blues, pues obviamente fui entendiendo que el blues era la base del rock, pero también tiene mucho que ver con el jazz y con diferentes formas de usar la armonía que no sucedía siempre en la música popular, ¿no? Como el usar acordes de séptima, usar modulaciones a tonalidades a lo mejor no tan cercanas, todo este tipo de cosas que yo no tenía ni idea. Bueno, pues el blues me abrió las puertas a eso. Y de ahí, bueno, pues me quedó el espíritu de seguir estudiando música. Empecé a ir a los cursos que a la fecha se dan en la Facultad de Artes, ¿no? En la Escuela de Música ya se daban en ese entonces los cursos donde tomabas un instrumento y una materia de solfeo, ¿no? En ese entonces elegí el piano porque el piano también me gustaba mucho, aunque no me había metido tan a fondo como con la guitarra. Tocaba ahí 2, 3 cositas en el piano, pero no tan a fondo. Entonces pues me sirvió para conocer más la técnica del piano, para conocer sobre la lectura de música. Yo no tenía ni idea de solfeo y la verdad es que no ingenuamente nunca pensé que fuera tan importante, ¿no? A esa edad yo decía, no, pero es muy difícil y además los artistas a los que yo admiro no saben música y todo lo que han hecho, ¿no? Pero sí. Dentro de la inocencia adolescente te quieres comparar con los Beatles o con Hendrix o con... Sí, bueno, esas son la excepción a la regla. La gran mayoría, pues, si estudias música te ayuda muchísimo, ¿no? A si nada más lo quieres hacer empíricamente, ¿no? Salvo que seas un super talento fuera de serie, que pues siendo honestos, la verdad yo no lo era, yo era bastante promedio, ¿no? Y me sigo considerando bastante promedio, siempre he tenido que estudiar mucho para sacar las cosas adelante, ¿no? Y entonces dije, bueno, pues ya estudié los cursos extracurriculares, así fue como conocí yo la escuela de música de la UAP, y por ahí ya del 98 vi que existía el técnico en música, tenía poquito que lo habían abierto, y me metí a estudiar el técnico, ¿no? Y ahí fue donde me empecé a meter más a fondo con la música, conocer a fondo cómo
de ejecutar correctamente el piano, por ejemplo, ¿no? Conocer sobre autores un poco más, pues llamémosle académicos, ¿no? Estudiar a fondo a Bach, a estudiar la obra de Beethoven, de Mozart, etcétera, y hacer amistad con compañeros músicos con la misma inquietud que yo, ¿no? Entonces, ahí fue donde conocí a mi buen amigo Marco Quintana, que también era súper fanático de los Beatles, ¿no? Es todavía, es. Y es, bueno, todavía es. Bueno, profe, ¿no? bueno, ya nos corrimos un poquito, pero vamos a regresar un poquito más. ¿Cómo toman en su casa cuando usted llega y les dice, ¿sabe qué, mamá, papá, Voy a no sé, estudiar música. voy a estudiar música? ¿Cómo lo toman en su casa? ¿Lo apoyan? En un primera instancia creen que solo es su hobby? ¿Cómo fue esa etapa? Pues sí, siempre es un tema interesante, qué bueno que lo comentas, porque pues, tu programa finalmente está enfocado a músicos, ¿no? Y jóvenes que están estudiando música. Y a lo mejor un poquito como te lo mencionaba mi esposa hace rato, ¿no? Uno cree que el músico es nada más pues es como el desorden andando, ¿no? Que se la pasa en la fiesta y en un relajo y realmente no toma en serio la vida material, por así decirlo, y entonces normalmente el músico es la falacia, ¿no? Que siempre nos dicen, de músico te vas a morir de hambre, ¿no? Siempre te dicen eso, porque pues muchas veces es la imagen que uno tiene del músico, ¿no? Por ejemplo, en el caso sobre todo de mi papá, ¿no? Que no es una persona muy conocedora de música, ¿no? Nunca fue muy aficionado. Pues él creía que músico era el señor que se metía a tocar a la cantina y le pedías canciones, ¿no? Que músico era nada más el que toca en fiestas o será el otro extremo, ¿no? Él creía que necesariamente para que fueras un músico exitoso tenías que ser como Enrique Guzmán, ¿no? Por decir algo, salir en la tele y tener mucho dinero y eso, o sea, como que él veía los dos extremos de la música, el músico que le va muy mal y que realmente se mueve en entornos muy difíciles, como puede ser el músico urbano, que efectivamente toca a lo mejor en cantinas y lugares así, o el músico de plano súper exitoso, que también son muy pocos, que sí logra vivir de su música y llena auditorios completos, ¿no? Pero no se ponían a pensar que existe, la mayor parte de los músicos estamos en medio de esos dos extremos, ¿no? No somos ni tan famosos que derrochemos nuestro dinero y tengamos los autos super lujosos y casas con el Berca, etcétera, ni tampoco, afortunadamente, tampoco somos gente que tenga problemas así de que digas, sí, no tengo que les voy a servir de comer a mis hijos mañana, ¿no? O sea, afortunadamente no he conocido músicos que se encuentren en esa situación de precariedad, ¿no? Casi siempre estamos en la mitad. ¿Por qué? Porque normalmente pues el músico requiere muchos años, si te metes a estudiarlo, ¿no? Ya sea de manera institucional, en la UAP, en el conservatorio, etcétera, o con maestros particulares, pero en ambos casos se te va a pedir que estudies mucho, ¿no? Que dediques mucho tiempo al perfeccionamiento de la técnica, a aplicar y conocer la teoría, y bueno, con eso vas a lograr una cierta base que te va a permitir llevar a cabo bien tu profesión y a la gente le va a gustar escucharte, ¿no? Esa es una realidad. Aunque no me desvíe. Sí, respondiendo a tu pregunta, no es tan fácil que en la casa lo tomen como ay, qué padre, va a estudiar música, sino más bien lo miran con cierto recelo, ay Dios, a ver cómo le va. Nunca fue, afortunadamente, un rechazo total, no, ¿cómo crees? No vas a estudiar eso. Y más bien fue, bueno, adelante, pero pues sí considera que no es una profesión donde normalmente la gente gane mucho dinero, ¿no? Sí. Entonces, bueno, pues no fue del todo un rechazo. Mi mamá, como te comentaba, tocaba el piano, cantaba, entonces lo entendía un poco mejor. Sin embargo, ella misma tampoco le interesó la música como para hacerla su profesión, entonces ella lo veía más como, es una actividad recreativa muy bonita, pero aparte de esto estudia otra cosa, ¿no? Sí, muchas veces
muchas veces, disculpe que lo interrumpa, muchas veces se da esa situación de que, bueno, quieres estudiar música, está bien, pero estudia una carrera de verdad. Cuando a mí me tocó que me dijeran eso, porque me lo dijeron como 300,000 veces, cuando me tocó esa etapa, recuerdo que yo les decía, pero es que la música es una carrera de verdad, bueno, yo no estoy para saberlo, ni yo para contarlo, pero yo tengo más de veintitantos mil años en la música, este, porque jamás me dejaban estudiar música, hubo una etapa en la que no me dejaban estudiar música bien porque creían que no era una carrera. Pero bueno, entra usted al área, al técnico en música, conoce usted grandes amigos, grandes gentes. ¿Y cómo es que toma usted la decisión de que, bueno, ya hice el técnico, no me voy a quedar como el 90% de los que estudian el técnico con que creen que porque ya estudiaron el técnico ya es suficiente? ¿Y cómo es que usted toma la decisión de que, bueno, me voy a dedicar, voy a estudiar la licenciatura? Pues es muy curioso esto, ¿no? Porque justo a la par de que yo estudiaba el técnico en música, y quizás un poco por lo que mencionabas hace un momento, ¿no? Me metí a estudiar también electrónica, ahí mismo en la UAP, ¿no? Entonces, eh, termino electrónica y termino el técnico, pero dije, bueno, la licenciatura en música en la UAP no es, a la fecha todavía, no tiene el enfoque que a mí me interesaba en ese momento, que era el de música popular, ¿no? De profundizar más en el blues, en el rock, en el jazz, sino es más un enfoque de música clásica, o mal llamada clásica, sino más bien académico, ¿no? Entonces busqué la forma de irme a estudiar una maestría en tecnología musical, en donde se juntaba tanto la parte de electrónica como la música. Entonces, pues bueno, conseguí una beca de CONACYT y me fui a estudiar la maestría a Inglaterra en tecnología musical. Y fue una maestría hasta cierto punto muy técnica, o sea, sí se enfocan en la parte de producción musical, por supuesto, pero no se enfocan tanto ya a fondo en la cuestión musical a nivel arreglo, ¿no? La parte musical, como me di cuenta también allá, es igual, no es muy distinto acá, también es un enfoque muy académico, a lo mejor no tan tradicional, pero sí muy académico en lo contemporáneo, ¿no? Quizás no se clavan mucho en Beethoven, Mozart, Bach, pero sí en los músicos contemporáneos, ¿no? En John Cage, en Stockhausen, en Pierre Schaeffer, o sea, es también muy es música, es una formación muy de biblioteca, tampoco le dan tanto a la música popular, por lo menos no en la Universidad de York, en Inglaterra, que fue donde yo estudié. Entonces, bueno, ahí, digamos, continué la parte musical, eh, pues siguiendo tocando, ¿no? Y siguiendo estudiando de repente con maestros particulares. Yo creo que cuando realmente me empecé a formar todavía más a nivel teórico fue cuando empecé a tomar clases con Alonso Arreola, que es un gran bajista mexicano. Con él no solamente aprendí el perfeccionamiento del instrumento, sino también más bases teóricas de armonía, de función no tanto, sino más bien de armonía, ¿no? Principalmente armonía, arreglo, este tipo de cosas. Eh, y bueno, pues así fue como me seguí formando como músico, ¿no? También por ahí clases con el maestro Javier Montiel, que hoy día también trabaja ahí en el Colegio de Música de la facultad, y de repente clínicas con otros músicos, etcétera, ¿no? Ya fue una formación un poquito más, pues, ¿cómo decirlo? Como un poco más por a la carta, ¿no? Como un menú de restaurante donde yo elegí, a ver, quiero aprender ahora un poco de esto, un poco de esto, pero ya no fue la licenciatura en un punto de vista tradicional, ¿no? Mi nivel de licenciatura pues fue en electrónica, que fue el que estudié en la UAP, pero gracias a eso también me pude ir a hacer la maestría al extranjero, ¿no? Entonces Sí, así fue como me fui formando en ese sentido. sí, y sobre todo que eso que menciona usted, la diversidad de que no se quedó solamente con el conocimiento tradicional, o sea, se fue usted más allá en el sentido de que, ok, voy a estudiar música, pero pues voy a hacer el intento de estudiar pues de diferentes
personajes, diferentes gentes, diferentes materias, lo que yo creo que me hace falta, lo que yo creo que voy a aprovechar más, porque siento que, y lo platicábamos en otro episodio, muchas veces, como estudiantes de música tradicional, académica, digámoslo así, nos ponemos a pensar, bueno, ¿y para qué me va a servir, por ejemplo, el contrapunto? Yo, por ejemplo, los que somos de pedagogía, los que fuimos de pedagogía, los que somos, los que seremos, los que estuvimos en algunas de las áreas, por ejemplo, pedagogía, ¿por qué voy a estudiar contrapunto? Si yo no voy a ser arreglista, compositor, ¿por qué tengo que llevar polifonía? ¿Por qué tengo que llevar música antigua, historia? O sea, también enséñenme cómo a dar clases. Yo creo que muchas veces no valoramos esas materias porque creemos que no nos van a servir y como creemos que no nos van a servir, no les tomamos la importancia que deberíamos. Ajá, claro. Y Pero bueno, eso sucede mucho. eso sucede, eso creo que sucede muy a menudo, aunque tal vez no es tan, algo que llame tanto la atención, pero yo creo que sí es algo que sí llega a suceder. Sí, claro, y más a la edad en la que uno lo estudia, ¿no? Cuando tienes, no sé, entre 18 y 25, quizás hasta 30 años, no le das tanto la importancia, ¿no? A muchas de las cosas, como que quieres todo muy resultados a corto plazo, ¿no? Y muy en lo que en ese momento estás interesado, ¿no? Te da mucho esto que tú mencionas en la licenciatura, ¿no? Mucha gente acude a la licenciatura en música simplemente porque necesitan el título universitario, porque pues quizás se dediquen a la docencia en una primaria o en una secundaria y les están exigiendo el nivel de licenciatura y bueno, se meten a estudiar, pero van más, no digo que todos, pero muchos van, pues ya lo que quiero saquen mi título y ya, no, ¿para qué quiero yo meterme a estudiar, como tú dices, ¿no? Polifonía o contrapuntos, y no lo voy a aplicar luego, ¿no? Ya no digamos tecnología musical, ¿no? Que es la materia que yo voy en licenciatura, muchos creen que es nada más de relleno, y la toman y la pasan, y bueno, o sea, está bien, ¿no? Todos pasamos por eso, yo igual, cuando estudié electrónica a nivel licenciatura tampoco me interesó todo lo que aprendí, ¿no? Porque no me imaginaba que lo iba a ocupar, pero quizás es una estrategia que tal vez valdría la pena reflexionar también como institución educativa a nivel licenciatura en música de la UAP, ¿no? Decir, bueno, motivar al estudiante a que esas materias que mencionas como polifonía, como contrapunto, como tal vez orquestación, que creo que orquestación es optativa, entonces no hay tanta bronca, pero no sé, tecnología musical misma, no porque yo la vea, sino en general, son herramientas que te van a servir de una u otra forma, ¿no? A lo mejor tú como arreglista lo entiendes perfectamente, pero a lo mejor alguien que no hace arreglo, pues ¿cuántas veces no te dicen como profesor de primaria, oye, pues necesitamos que te avientes el himno de nuestra escuela, ¿no? Me han tocado alumnos que les piden que compongan un himno para su escuela, una escuela a lo mejor no muy grande, pero pues, el director quiere que la escuela tenga un himno y que los niños la canten en los eventos cívicos. Entonces, pues, si sabes contrapunto, puedes entender cómo puedes en un momento dado empalmar ahí dos melodías para embellecer la parte armónica de la composición, y a lo mejor que los niños canten una línea melódica mientras los niños hacen por ahí otra línea melódica, que armonicen bien, y bueno, va a sonar mucho más interesante ese himno que si fuera una simple canción a una sola melodía, ¿no? O sea, por ponerte un ejemplo rebuscado, no digo que eso sea, pero sí es cierto, muchas veces son cuestiones que uno no les da la importancia que debiera. En ocasiones no es nada más culpa del alumno, hay que reconocerlo, sino también falta la motivación por parte de los maestros, ¿no? De decir, mira, es que no es nada más hacer contrapunto para que tus composiciones suenen a baja, sino más bien para que veas cómo esto lo puedes aplicar hasta para una canción, ¿no? Una canción con letra y música, y que puedas en un momento dado hacerla a dos voces, a tres voces, etcétera, ¿no? Que se vea que hay una aplicación directa, no es nada más el hacer los ejercicios de contrapunto y a ver, aviéntate aquí una de corta especie y ya, ¿no? Sino saber
¿Eso de qué forma lo puede uno utilizar para algo muy concreto y resolver un problema? Sí, muchas veces, o bueno, al menos yo siempre lo tomé con la idea de que es como para hacer un poquito, para refinar un poquito tal vez mi música, mis arreglos, hacerlos, como usted decía, hacerlos ver un poquito más elegantes, como para darle un toque especial que tal vez muchos no manejan por la misma idea de que, bueno, a mí para qué me sirve. Y sí, yo creo que, por ejemplo, yo que me fui por el lado de la docencia, pero nunca abandoné ese lado de la composición del arreglo, a mí en lo personal siempre me trajo muy buenos réditos porque yo tuve conocidos y tengo hasta la fecha alguno que otro, sin dar nombres, que muchas veces me decían, oye, ¿puedes ayudarme en esto? Es que mira, tengo que, principalmente compañeros, que, Ujú. en un momento de estudio que me decían, oye, tú ya cursaste esta materia, ¿verdad? Sí. Oye, no seas gacho, ayúdame aquí porque yo, desde un cambio de posición, una modulación, cosas así, me decían, es que yo no sé hacerlo, o sea, y yo nada más lo que quiero es ya pasar esta materia y vámonos. Yo creo que sí deberíamos de plantearnos, tanto docentes como alumnos, la idea de que las materias están, o sea, los planes de estudio están hechos para algo, ¿sí? Y si las materias están ahí, tal vez nosotros no creamos que en un momento nos llaman la atención, creamos que no nos va a servir. Lo mencionaba una invitada anterior, y lo mencionaba usted, muchas veces creemos que, bueno, a mí para qué me va a servir, por ejemplo, entonar, si yo soy, no sé, pianista, a mí de qué me va a servir cantar bien, si yo voy a tocar, o sea, mi música va a ser con las manos, pero muchas veces no sabemos si en un futuro esas materias que llevamos, por ejemplo, de coro o de ensambles corales o de conjuntos instrumentales, nos puedan servir en un futuro para desenvolvernos mejor. Sí, claro. Sí, son herramientas finalmente, ¿no? Es como que tú vas armando tu cajita de herramientas, ¿no? Y en la universidad pues lo que te toca es, mira, aquí tienes un martillo, un desarmador, una llave inglesa, un perico, etcétera, y no sabes realmente si un día las vas a usar. A lo mejor habrá por ahí un desarmador de cruz chiquito que en la vida usas, pero cuando menos sabes que lo tienes, ¿no? Y si el día de mañana te aparece un reloj que, sí, con este desarmador lo puedo hacer, pues lo mismo acá, ¿no? Como lo dices tú, a lo mejor el día de mañana estás trabajando como profesor de música en una escuela y te dicen, pues sabes qué, nos pide el director que hagamos un coro de niños. Y a lo mejor como músico dices, ching, pues es que mi instrumento era, no sé, el clarinete, ¿no? Yo ni cantaba, pero pues ni modo, es mi chamba y necesito sacarla adelante porque pues hoy día más que nunca es importante cuidar el trabajo, ¿no? Y dices, bueno, pues yo me acuerdo que llevé conjuntos corales, pues en friega te pones a hacer ahí un arreglo y montas las canciones y como quiera lo resuelves, ¿no? Sí, Aunque no sea tu especialidad. sí, por ejemplo, usted que mencionaba la materia de software, ¿sí? No sé si sea el nombre correcto de software, pero al menos en esa materia, yo creo que actualmente no nos podemos dar los lujos que se daban, por ejemplo, gente como Bach, Mendelssohn, Mozart, Beethoven, Gluck, que podían tener a músicos tocando lo que ellos iban componiendo. Sí, hoy en día yo creo que principalmente en esta actualidad de que pues estamos en una situación muy difícil, yo creo que es una gran ayuda porque al menos el programa, ya sea el que ustedes gusten, para no dar publicidad, nos da una idea, una pequeña idea a cierta escala de cómo puede ir sonando nuestra composición, nuestro arreglo, y pues darnos una idea de que pues si tal vez no tenemos el oído absoluto, el oído perfecto, pues al menos tengamos una idea de que, pues bueno, aquí lo hice bien, aquí me falló, aquí le puedo subir, aquí le puedo bajar, y pues más o menos proyectar un poco de lo que estamos haciendo. Sí, claro, sí, pues es finalmente eso, ¿no? Una ayuda de para generar la música sin necesidad de acudir a otros músicos. A lo mejor sí, no te va, si vas a componer una pieza para ciertos ensambles, pues a lo mejor
no te da el realismo de los instrumentos, pero puedes decir, bueno, a lo mejor es la versión electrónica de la composición, pensaba que después la puedas tocar también con un cuarteto de cuerda real, ¿no? Pero sí, son ayudas, todo ayuda en un momento dado. Bueno, desde luego que bueno, maestro, es importante. es importante todo esto, pero bueno, maestro, llegamos al punto en la que mi producción y yo estamos muy interesados porque, pues, debo declararme fanático de esta banda que yo conocí cuando estuve en Boab, que me hice muy aficionado y pues además de que Marco Quintana fue mi maestro de armonía. eh, ¿Cómo usted me contaba que en el técnico conoce a Marco, se vuelven amigos? ¿Y cómo llega Eslabón a su vida? ¿Cómo llega y qué significa para usted? Claro, pues mira, fue sin duda, Eslabón es un parteaguas en mi formación musical, ¿no? Empezó como una banda para tocar covers, no nada más de los Beatles, sino que Marco y yo éramos súper fan, sino también covers a lo mejor de lo que en ese momento sonaba en la radio, para tener un dinero extra, ¿no? Para tocar en bares. Finalmente ya estábamos en la edad en la que podíamos ir a tocar a bares. En ese entonces los bares que estaban de moda todavía eran muchos de los del centro, de la zona de los Sapos. Había un chorro de bares ahí donde se tocaba en vivo rock. Y bueno, pues la idea era tocar en bares de ahí, bares para universitarios por la zona de donde está ahora la Ibero, ¿no? Por el Niño Poblano, para ganar un dinero extra. Pero la verdad es que con el Eslabón fue muy interesante porque ya era un ensamble de músicos con más conocimiento, ¿no? Y más ambición musical. Estaba en ese momento Marco, estaba otro gran amigo mío que es Jesús Quecholac. Él tocaba la guitarra solista, también es muy bueno para cuestiones de hacer armonía con las voces, ¿no? Eso era algo que yo nunca había logrado en mi grupo anterior, porque pues no había ni el interés ni a lo mejor la capacidad técnica para hacerlo, ¿no? Entonces, con el Eslabón lo pudimos hacer porque tanto a Marco, a Chucho y a mí nos gustaba mucho cantar, ¿no? Y en la batería en ese entonces entró Ulises Pérez, ¿no? Al principio, de hecho, en Eslabón, el bajo le tocaba a Vladimir, el hermano de Marco, porque yo todavía no me integraba. Ya cuando me integré yo, Vladimir estaba más interesado, al igual que mi primo en su momento, ¿no? En el fútbol, y también, ¿no? Decidió salirse del grupo, y entonces yo ya agarré el bajo. Y bueno, estaba en la batería en ese entonces Ulises Pérez, otro baterista que también es notable, es un baterista de mucha disciplina, mucho estudio. Hoy día él vive en Ciudad de México y pues ha tocado también, él ha tocado con la Big Band de Jazz de allá de Ciudad de México, incluso alguna vez tocó con la Big Band acompañando a Manzanero. O sea, ha tocado también con grandes personalidades, Ulises. Y bueno, esa alineación de Eslabón estuvo un buen rato tocando, ¿no? Después Ulises justamente se sale de Eslabón porque tenía intención de irse a estudiar a México a perfeccionar sus conocimientos musicales al BIM, que es una academia de jazz, como bien sabes, enfocada más bien a jazz, ¿no? Él se fue a estudiar allá y entró otro baterista que es Jorge Espejo, que también es un músico poblano muy talentoso. Él sigue en activo, es de repente cantante, de repente baterista, tiene su banda de rock para fiestas principalmente, y con él también estuvimos tocando algunos años. Empezamos a meter la música original. Desde el inicio ya empezábamos con la música original, pero empezamos más con Jorge a hacer ya las grabaciones un poquito más conscientes, ¿no? De lo que queríamos. Hicimos de hecho con él un primer disco, que era un disco de rock pop, le llamábamos, incluso el disco así se llama, aunque un rock todavía muy con sabor a canciones de los años 60, ¿no? Ese tipo de influencia se notaba mucho en las composiciones, ¿no? Como de canciones de los Beatles, pero de su primera etapa, o del rock en español, igual de los 60, de Enrique Guzmán y esas cosas. Ellos se notaban mucho en ese disco. Después se sale Jorge Espejo porque igual ya no tenía tanto tiempo, se quería dedicar a su propio grupo. En el Inter siempre estuvimos tocando activamente en algún bar, algún restaurante, para procurarnos la parte material, ¿no? No nada más nos dedicábamos a grabar, sino
también nos dedicábamos pues, a generar dinero y siguiendo con los covers y tocando el rock clásico, que era lo que principalmente hacíamos, ¿no? Después, cuando se sale Jorge Espejo, le pedimos a Víctor Illarramendi, que él ya llevaba algunos años de ser profesor de batería ahí en la escuela de música, y Víctor aceptó, yo hasta decía, ay, voy a ver si quiere tocar con nosotros, porque pues finalmente él es un baterista que ya tenía una gran trayectoria, ¿no? Y le había tocado con Kenny Los Eléctricos, había tocado en Ciudad de México con otro grupo que se llamó Árbol, que era como de blues, y ya tenía también sus años en ese contexto. Entonces, pues bueno, pero Víctor quiso tocar con nosotros porque le llamaba la atención estar tocando rock, ¿no? Y igual con Víctor seguimos tocando algunos otros años, igual seguimos tocando en bares, en eventos de la universidad, pero todavía con la inquietud de seguir haciendo música original, ¿no? Entonces grabamos con él un segundo disco que se llama Va en Serio. Le pusimos así porque decíamos, este sí está mucho más producido, con más cuidado al detalle. Ahí nos ayudó en la producción justamente Javier Montiel, ¿no? El maestro de viola de la escuela, que también es un músico de primer nivel. Fue muy interesante, con él aprendimos muchísimas cosas de afinación, principalmente afinación en las voces, ¿no? Él es muy obsesivo con la afinación y de repente dice, ahí estás desafinado. Y yo decía, no, pues seguro estoy bien, ¿no? No, estás desafinado. Y yo decía, ¿cómo? ¿Así? Ya checaba con mi afinador y efectivamente, ¿verdad? No era ni siquiera medio tono, era así un detalle de una fracción de medio tono y él se daba cuenta. Tiene una oreja privilegiada, Javier. Y fue que me dije, claro, entonces no es tan fácil como uno cree, los demás canta y ya, ¿no? Entonces eso también es un aprendizaje finalmente, ¿no? Y todavía después, cuando terminamos de hacer ese disco, lo que hicimos, ya no se llevó a cabo, lo que hicimos remezclar con Ricardo Ochoa, que es otro músico mexicano de ya muchos años, amigo de Víctor. Víctor insistió que lo hiciéramos con él. Ahí ya no lo hicimos porque finalmente no hubo mucha química con la forma de trabajar de Ricardo Ochoa y de nosotros, ¿no? Como que sí tiene que haber muy buena química entre el productor y el artista para que se haga un buen trabajo. Entonces, pues ya decidimos dejarlo más o menos como estaba, salvo ciertos detalles, y dijimos ya, o sea, también porque es importante como artista decir, hasta aquí termina un disco, ¿no? Porque si no te puedes pasar la vida mezclándolo y editándolo y grabándolo, como tengo amigos que llevan años que no terminan un disco porque quieren hacer un disco súper perfecto, ¿no? Yo soy más de la idea de, no tiene que ser perfecto, sino lo mejor que puedas en ese momento con los recursos que en ese momento tienes, ¿no? Pero tampoco te puedes pasar la vida haciendo un disco, ¿no? Entonces, pues ya terminamos ese disco y seguimos tocando. Ya para eso, te estoy hablando que ya habían pasado más de 10 años de tocar juntos, ¿no? Entonces, también llega un momento en que empieza a haber desgaste por parte de los miembros de la banda. Víctor dijo, yo ya quiero buscar otras cosas, la verdad yo ya no estoy tan contento porque el rock que ustedes tocan no es el que a mí me gusta tanto, que es un rock un poco más pues, progresivo, por decirlo de algún modo, ¿no? Y se fue a tocar con otra banda, igual mi amigo Jesús, el guitarrista, Jesús Quecholat, pues ya tenía compromisos fuertes de familia, ¿no? Ya su hijo, ya tenía 3 hijos, en ese momento, yo ya no puedo, o sea, yo necesito un ingreso fijo y más fuerte que el que estoy persiguiendo con el grupo, primero yo voy a tener que buscar voy a tener que dar prioridad a mis necesidades materiales, ¿no? Yo en ese entonces, pues yo todavía no era papá, yo no lo entendía, ahora lo entiendo perfectamente, yo hubiera hecho lo mismo, pero bueno, Marco y yo seguíamos siendo solteros, todavía teníamos ese ímpetu de seguir adelante, sacando nuevos materiales, siguiendo todavía en este entorno de la vida rockera. Entonces dijimos, bueno, pues hagamos otro disco, ¿no? Buscamos otro baterista y otro guitarrista y así, y hagamos un disco más, ¿no? Y entonces, bueno, nos jalamos a un guitarrista argentino que ya tiene sus años de vivir aquí en México, que se llama Ramón Durañona. Hoy día su nombre artístico es Ramón Gopal, igual un músico talentoso y un personaje interesante en cuanto a que
pues él ve la vida de una manera distinta, ¿no? Para él quizás lo material no es tan importante como podría ser para otros. Entonces también nos ayudó a relajarnos más en esa postura, a Marco y a mí, ¿no? De no estar tan aferrados a que no, es que este disco tiene que ser con el que la peguemos y podamos vivir de nuestra música. O sea, como que estábamos ya muy obsesionados con eso. Y pues de algún modo ese proceso que vivimos cuando trabajamos con Ramón, que es, como te digo, más relajado, pues nos ayudó a ver que la música no es nada más el hecho de que tienes que sacar discos y te vuelves un artista súper famoso, etcétera, etcétera. El caer en esa dinámica también puede ser muy nocivo. Y ahí fue donde nos replanteamos, bueno, ¿para qué nos hicimos músicos? No, al menos yo lo que saqué de ahí fue, bueno, yo no me hice músico porque quería ser una superestrella o porque quería ser más rico con la música y vivir como los rockstars que admiraba, ¿no? Los rockstar americanos ingleses con sus grandes mansiones y sus Cadillacs, ¿no? O sea, yo quise ser músico porque me gusta hacer música, más allá de todo. Entonces, pues bueno, hicimos este disco también, le echamos muchísimas ganas. En la batería grabó ahí un colega que se llama Moisés Robles, que finalmente no se quedó al final otro amigo que se llama Adrián Álvarez San Pedro, muy buena gente él, un baterista a lo mejor técnicamente no muy virtuoso, pero con mucha musicalidad. Y pues así fue como hicimos el último disco, que se llamó Ahora o Nunca, justamente el título. Marco y yo dijimos, este disco o le seguimos dedicando y pega, o mejor ya nos calmamos y buscamos otras alternativas en lo musical, ¿no? No renunciar a la música, pero sí a lo mejor a un proyecto que quizás ya dio lo que tenía que dar, ¿no? Entonces, pues fue cuando dijimos, vamos a hacer el último disco. La verdad es que hacer un disco en ese entonces implicó mucho esfuerzo, tanto físico, de técnica, de estar estudiando y eso, como también para pagarlo, ¿no? Porque sí, económicamente. Le pagamos, exacto, le pagamos a un productor español que se llama Enrique Franco, no es pariente mío, simplemente es mi tocayo de apellido. Muy buen productor, él había trabajado con Presuntos Implicados, de hecho, sí, con este grupo español. Y él tenía mucho la escuela del rock, de todo esto del rock en su idioma, ¿no? Desde los 80 y eso. De hecho, el disco tiene mucho ese estilo, ¿no? Y bueno, pues decidimos trabajar con él. Obviamente que nos cobró por hacerlo y sacamos este álbum de 10 canciones que es el Ahora o Nunca. Es un disco que a mí me gusta porque está muy bien hecho, ¿no? O sea, en términos de producción está muy bien logrado. Es una producción, como te digo, ya con el tiempo lo vimos, ¿no? Suena muy como si hubiera salido en los 80s, 90s, a lo mejor hubiera pegado bien si hubiera salido cuando estaban de moda los enanitos verdes o los hombres feos o todo esto, porque creo que cuando sacamos ese disco, aun cuando teníamos toda la idea de hacerlo comercial, incluso pagamos para que sonara lo que en ese entonces eran los canales de música, ¿no? Telehit, Ritmozón, todo eso que sonaba a finales de los 90, principios de los 2000, que incluso buscamos la forma de pagar para sonar en radio comercial. Ya no nos alcanzó el dinero, la verdad, haciendo números, dijimos Marco y yo, pues ya, o sea, no hay forma humana, ¿no? Aunque vendiéramos nuestros coches, a lo mucho pagamos un mes, ¿no? Sí, lo que pasa es que en esas épocas era muy costoso el dar a conocer todo eso. Sí, era muy costoso, ¿no? Dijimos, pues bueno, hasta donde podamos, ¿no? Y ya, lo hicimos. Fue un buen año, estuvimos tocando el material del disco aquí en Puebla, fuimos a México, fuimos a diferentes lugares, estuvo muy bonita la producción. Todo el 2012, parte del 2013, lo hicimos, pero pues sí llegó el momento en que Marco y yo dijimos, bueno, pues démonos una pausa y hagamos otras cosas que siempre hemos querido hacer, ¿no? Marco en ese entonces se metió hacia el lado del teatro musical, ¿no? Que es algo que a él siempre le gustó desde que yo recuerdo, hacer montajes como del estilo de lo que hizo con Jesucristo Superestrella, ¿no? Este tipo de cosas a él siempre le llamaban la atención. Y y pues yo por mi parte igual me fue como fui a estudiar bajo con Alonso Arreola para perfeccionar en el bajo y meterme en otros géneros musicales a lo mejor ya no tan
no tan comerciales, por así decirlo, o sea, no pensando que le vaya a gustar a muchísima gente, sino más bien pensando que le guste a uno como compositor y ejecutante. Y bueno, pues ahí fue donde, yo no diría que se acabó Eslabón, más bien decidimos dejarlo en pausa, ¿no? Porque pues para mí las bandas grandes se acaban, ¿no? A lo mejor como los Beatles, como Pink Floyd, ellos sí pueden decir ya se acabó, pero cuando somos una banda en la que somos amigos, pues simplemente lo dejas en pausa y a lo mejor en otro momento lo retomas. Y creo que es el estatus que ahorita tiene Eslabón. Yo no diría que ya se acabó, simplemente ahorita no estamos haciendo nada juntos, pero bueno. Están recargando energías para un regreso más. Puede ser, sí, de repente hemos tocado así en fiestas, cosas así, ¿no? Como lo que hacíamos. Bueno, obviamente, esto es de la pandemia, ¿no? Ahorita sí, durante la pandemia no hemos hecho nada. He visto poco a Marco, de hecho. Pero nos seguimos hablando, o sea, seguimos todavía hablando en el sentido, no nada más de la amistad, sino, por ejemplo, la otra vez me pasó unas ideas para una rola, para armar otra rola. Yo creo que tengo la intención de grabar una rolita, aunque sea nada más él y yo, o tal vez invitemos a Víctor, no sé, porque también hay que ver tiempos, y subir la rolita a redes sociales, o sea, este tipo de cosas pues, todavía se pueden hacer sin ningún problema, ¿no? Pero bueno, ahí fue donde llegó Eslabón en el sentido de trabajo continuo, ¿no? Y me decías tú que qué significó para mí, pues sin duda fue esa etapa de la vida en la que empiezas a ejercer tu profesión de músico dedicándote de tiempo completo a ello, ¿no? O sea, fue un proyecto una banda de rock que le dedicamos muchísimo, tanto Marco como yo, que fuimos los que estuvieron en toda esta trayectoria que te hablo, y y bueno, implica mucho sacrificio, mucha inversión de tiempo. Entonces, por eso mismo, yo creo que ya no tendría una banda de rock así, a ese nivel, ¿no? De dedicarle tanto, porque ya, pues ahora mi vida es muy distinta, ¿no? Ya estoy en otra dinámica, ¿no? Más como padre de familia, como profesor. Ya no sé si tendría las ganas de que, pues bueno, mañana nos vamos a tocar a México y al día siguiente regreso a dar clases, ¿no? O cosas así, ¿no? Ya no es la misma energía. Sí, se vuelve uno como que trasciende uno en esa etapa de que deja uno la etapa de rebeldía, de locura, y pasa uno como a la etapa de madurez, no solo en lo musical, sino también en lo mental, de que pues ya, o sea, ya vivimos toda esa parte de que pues por aquí ya sea que fueras alumno y por aquí fueras a tocar a tal lugar, regresaras en la madrugada, durmieras 2, 3, 4 horas y vámonos a clases, ya sea a tomar clases, a dar clases, como que ya entra uno en esa madurez de que, bueno, ya, o sea, ya, ¿quién eres? Ya, o sea, ya eres, por ejemplo, en el caso, ya eres profesor, pues vamos a comportarnos un poquito más como eso, vamos a centrarnos más en la etapa de familia, en enseñar, en transmitir todos esos conocimientos que aprendí durante tantos años, pues que vamos a transmitirlos, que la gente, nuestros alumnos, la juventud, pues tal vez les puedan servir de algo en un futuro. Sí, claro, sí, pensando en ese sentido, ¿no? Dices, bueno, pues ahora no es que la música ya no sea parte de mi vida, pero se vuelve parte de tu vida desde otra perspectiva, ¿no? De que dices, bueno, ahora vamos a estudiar para que también se lo podamos enseñar a alguien más y ese alguien más le pueda encontrar un uso, ¿no? Una utilidad en su propia vida, ¿no? Ya no es... Y es algo que también me ha gustado mucho, fíjate, en esta nueva etapa, quizás tú también lo entiendas como profesor, y dices, bueno, ya no nada más es el hecho de ir a tocar a un bar para entretener gente, ¿no? Que la verdad a mí ya llegó un momento que dije, o sea, yo ir a un bar para tocar canciones que yo ya he tocado cientos de veces para entretener borrachos, la neta, yo ya no lo hago, ¿no? Ya no se me antoja, ¿no? Afortunadamente tengo mi trabajo como profesor y puedo con eso resolver mis necesidades materiales, entonces ya no tengo que estar haciéndolo de tocar en bares. Y es gratificante para mí eso, ¿no? Estás preparando a otros, a gente que apenas empieza a abrirse camino en la vida, gente joven, algunos muy jóvenes, que son alumnos particulares, otros los mismos de la universidad, alumnos que son adultos jóvenes, de 18 años a 25,
de algún modo dices, todo esto estás influyendo en la vida de alguien más, ¿no? Y de manera positiva. Eso se me hace muy gratificante ahora, ¿no? Como que prefiero eso a decir, fui ayer a tocar al DF en un bar de la Roma y casi, y de regreso casi nos falta, ¿no? Ya algo como que ya no, ya se lo extraño, ¿no? Y sí, desafortunadamente a los que nos toca vivir todavía situaciones parecidas, bueno, ahorita con el caso de la pandemia, pues son menos, pero Claro, sí, sí, yo creo que como que le decía yo, como que evolucionamos en ciertos sentidos, ya sea mental, psicológicamente, como se le quiera llamar, en el que eso mismo que antes nos llenaba, nos complacía, que era tocar frente a la gente, como que ahora lo transportamos a que nos sentimos igual de bien enseñando, por ejemplo, viendo cómo un alumno empieza a hacer sus primeros cantos dados, hablando en una materia, o empieza a solfear bien, o empieza a sacar sus primeras piezas, no sé, estrellita en el piano, cosas así. sí, claro, sí, como tú lo dices, es como que cambia de posición la satisfacción, ¿no? Ya se mueve hacia otros ámbitos, ¿no? Entonces sí, por supuesto. Sí, sí, la parte del eslabón, en absoluto me arrepiento, creo que fue una buena cosa que hice en su momento, pero pues fue una etapa en la vida, ¿no? Que quizás todo músico vive o muchos músicos vivimos pues bueno, de tal a tal edad está bien dedicarte bien y invertir todas tus energías en eso, y puedes irte a tocar diferentes ciudades, pues padre y todo, pero cuando ya tienes otras responsabilidades ya no es tan compatible ese nivel de vida, ¿no? Ese tipo de vida, entonces tienes que buscar otras alternativas que de igual manera te satisfagan, no quiere decir que renunciaste a un sueño o algo así, simplemente yo lo veo como probé un sueño que siempre quise hacer, llegó hasta un punto en el que yo quedé contento y bueno, pues vamos a buscar otra cosa, otra motivación en la vida, ¿no? Sí, Eso yo creo que es lo yo que creo queda. que hay que estar siempre conscientes en dónde estoy, cuáles son mis responsabilidades, o sea, mis deberes, y sobre eso, plantearme qué tan viable es la opción por ejemplo, como usted dice, entregar pues toda la vida, toda mi energía, todo, incluso hasta todo mi dinero por hacer uno que otro Claro, proyecto. sí, claro, como que puedes hacerlo hasta cierto punto, pero no lo puedes ver el resto de tu vida. Bueno, habrá quien lo quiera hacer y muy respetable, ¿no? Pero sí te puedo decir que no era lo que yo quería, Bueno, la sí, verdad. en caso de, pues de aquí de su servidor, pues ahí somos de los que todavía le luchamos, no en el escenario, nosotros un poquito atrás, pero pues ahí andamos. Profesor, Claro, ha sido una plática muy excepcional. Yo creo que tenemos material, si usted me lo acepta, para un episodio, una segunda parte donde podamos tocar algunos otros temas que tal vez nos fallaron o que pues más adelante nos acordemos de ellos. sí, claro, Luis, claro que sí, hacemos una segunda entrevista con mucho gusto. Profesor, algo que siempre le pido a todos los invitados que he tenido, que no han sido muchos, pero pues esperemos que sean más, Sí, van a ser algún consejo que usted le gustaría darle a la gente que nos está oyendo, músicos o no músicos de este país, de algún otro, algo que les gustaría decirle a usted. y pues bueno, que principalmente lo que en ese momento sea su tarea de vida o su actividad de vida, pues que la hagan con mucho gusto, ¿no? Que con mucho ánimo y pues si la situación es adversa, pues poder sobreponerse, ¿no? Porque es obvio que no es, cualquier cosa que hagamos va a llevar problemas, ¿no? Pero saber cómo sortear esos problemas, no huirles, sino ver la manera de hacerles frente y seguir adelante. Entonces, pues eso sería, ¿no? Hacer las cosas con mucho amor y mucha diligencia, mucha continuidad. Pues bueno, maestro, esto ha sido todo por el día de hoy. Le agradezco muchísimo su tiempo, su espacio, el soportarme, el haber aceptado toda la invitación, por ser parte de este proyecto. Este espacio queda a sus órdenes. Igual en un futuro,
pues ahí ya quedó la promesa, quedó grabada de que pues podríamos hacer algo en algún futuro y pues Claro, no me queda claro. otra cosa más que pues agradecerle. Gracias a ti, Luis, por el espacio. Mira, se despiden aquí mi esposa Greta y Diego. Que te vaya muy bien, Luis. No, pues Adiós, buenas tardes. Adiós. y pues les envío un cordial saludo a ellos. Muchísimas gracias a ustedes por su apoyo. Y pues, gente, esto ha sido todo por el episodio del día de hoy, de esta semana. Fue un episodio muy interesante. Y pues recuerden que esto es Somos Músicos. Recuerden que nunca deje de sonar la música y pues esto es lo que hay.